abarca todas las materias. En este caso, hay que partir de qué es el amparo. Como varios de nosotros hemos estudiado a lo largo de los años, pues se nos ha enseñado que hay tratadistas que consideran que el amparo es a veces un juicio, hay gente que dice que es un recurso, otros que consideran que es incluso otro tipo de figuras o que son todas en una sola. Para fines prácticos, basta con entender el amparo como un medio de control o medio de defensa constitucional, es decir, que es un medio a través del cual los ciudadanos, los justiciables, podemos acudir si es que estimamos que se violentan nuestros derechos tutelados por la Constitución, máxime que deben de respetarse por las autoridades. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones muy importantes que derivan de la Constitución y vamos a entender que el juicio de amparo es prácticamente la defensa de la Constitución, uno de los mecanismos de defensa constitucionales, pero es el más común. Ahora bien, para también contextualizar el juicio de amparo, hay que tomar en cuenta que todas las autoridades están compelidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. El mismo texto constitucional nos lo dice. Y esto tiene su razón de ser debido a que existe el control de constitucionalidad o de parámetro de constitucionalidad, el cual puede ser el concentrado o el difuso. Dentro del control concentrado nos encontramos el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque somos los únicos tribunales facultados para, ahora sí que, a grosso modo y de forma burda, juzgar los actos de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las autoridades. Por otro lado, el control difuso es aquel que aplican todas las demás autoridades en su ámbito de aplicación, valga la redundancia. Por ejemplo, los jueces locales que no pueden juzgar si hay un artículo que es inconstitucional, lo que deben de hacer es inaplicarlo. Y ya cuando ese asunto trascienda al Poder Judicial de la Federación, es cuando se puede analizar la constitucionalidad de ese artículo y normalmente se hace a través del juicio de amparo. También, aparte del Poder Judicial, tanto el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a respetar todo aquel parámetro que deriva de nuestra Constitución. Por ende, también es un control difuso y prácticamente son estos dos, la unión de estos dos controles, lo que integran el parámetro de constitucionalidad que rige nuestro marco jurídico. Pero por otro lado, a raíz de la reforma en derechos humanos del 2011, aquí es cuando ya entra a juego los derechos humanos. Antes teníamos las garantías individuales, pero ya que existe esta reforma muy sonada y muy conocida del 2011, nos encontramos otro control, el control de convencionalidad. Este quiere decir que todos nuestros actos, todo nuestro margen jurídico, de actuación jurídica, debe ser apegado con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestra nación haya sido parte y los haya ratificado. También es muy sabido que muchas veces tenemos o se les preguntan que en la pirámide de la jerarquía normativa, ¿qué va más arriba? Si la Constitución o un tratado en derechos humanos. Bueno, es una pregunta que resolvió la Corte a través de una sesión en la que prácticamente llegó a la siguiente conclusión. Si es un tratado en materia de derechos humanos, se debe de optar por él siempre y cuando no exista una restricción expresa en la Constitución, que de hecho recientemente ustedes sabrán que se debate la cuestión del arraigo, que es que viene permitido, ahora sí que en nuestro marco normativo, pero hay convenciones que nosotros ratificamos que prohíben este tipo de medidas. Entonces es un tema de discusión muy, muy importante. De hecho, muchos jueces todavía como que no se animan a aventarse, declarar inconstitucional una prisión preventiva oficiosa,
pero sí como que lo han intentado, entonces habrá que estar atentos a la evolución. Pero bueno, ya que nos ubicamos en que el amparo es un medio de defensa constitucional, entonces podemos entrar a hablar sobre las particularidades del amparo. Como bien saben, dentro del derecho existen varios principios, y el amparo no es una excepción, porque existen principios rectores del juicio de amparo, y también cada principio tiene su excepción. En materia jurídica, podemos decir que un principio es una construcción didáctica que pretende fijar límites de una institución jurídica. Y los principios rectores del juicio de amparo se encuentran en nuestro artículo 107, fracciones 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política, que si bien no están expresamente dichos per se, sí se pueden extrapolar de la interpretación de ese artículo. Muchas veces, dependiendo ahora sí que el tratadista podrá tener más o podrá tener menos, pero la acepción más aceptada es que existen 7 principios. El primero es el principio de instancia de parte agraviada. En este principio, cabe destacar que la acción de amparo es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional. Es decir, que prácticamente se rige porque quien vaya a instar la maquinaria jurisdiccional es el titular de la acción, es en quien recae el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado. Ahora bien, la petición de parte es importante muchas veces porque ha llegado a dilucidarse situaciones en las que de repente viene una demanda de amparo y no viene firmada por quien es el agraviado, sino por otra parte del proceso, quien no tiene nada que ver con el perjuicio que se alude causa el acto reclamado. Es importante también tener presente que para que se actualice este principio, el peticionario tiene que acudir con el carácter de titular o interés legítimo individual o colectivo, es decir, que debe estar debidamente legitimado, ya sea con el interés jurídico, que es por ejemplo, si a mí me chocan, de repente lastiman, bueno, sufro una lesión, yo he sido afectado en un derecho que es propiamente mío, la salud. Entonces eso me da un interés jurídico. Por otro lado, el interés legítimo se aplicó más que nada en derechos colectivos o los llamados también ECOSOC, derechos económicos, sociales y políticos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar esta figura más seguido en el ámbito administrativo, como el derecho al medio ambiente, el derecho al acceso a la cultura, etcétera. Para ponerlos en contexto o de manera burda ejemplificar esta figura que muchas veces nos causa problemas, supongamos que yo soy vecino de un parque en el que ahora se están realizando ciertas remodelaciones y van a poner una fábrica industrial. Bueno, yo como tal me doy cuenta que la construcción empieza a ocasionar que se vierta cierto material tóxico en el parque, en el pasto, y eso de una forma afecta un derecho no nada más mío, sino de todos los vecinos. Entonces yo puedo ir a reclamar un derecho de acceso, ya sea porque el parque puede tener tendencias culturales, entonces el detrimento al parque me cohíbe a mí o me perjudica en un derecho que sería el derecho a acceso a la cultura, o también el derecho al medio ambiente y a la salud por la situación nociva. Entonces tenemos que, para instar el juicio de amparo, tenemos que ser titular del derecho, ya sea por interés jurídico o interés legítimo. Recordando que el interés simple no nos sirve para nada. Por otro lado, también es importante mencionar que cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, se puede promover el amparo por conducto de un defensor o cualquier persona en casos que la ley lo permita.
¿Por qué? Porque recordemos que en materia penal hay ciertos tipos de actos o ciertos tipos de situaciones en las cuales hay que, por así decirlo, se flexibiliza esta situación porque de caso contrario se imposibilitaría la defensa del quejoso. Entonces existen ciertos matices de, de, de este principio. Otro principio es el principio de agravio personal y directo, que va ligado con el anterior. Es que el acto reclamado causa una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, o bien que el acto reclamado genere al quejoso un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, porque puede ser un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto produce un beneficio o un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero debe ser cierta. Esto último es prácticamente abundar en el interés legítimo, ya más técnico, y lo anterior es lógicamente el interés jurídico. Entonces, el agravio puede ser pasado, presente o futuro, pero debe ser cierto. Les voy a poner un ejemplo de algo que se está suscitando y me pareció muy curioso cuando me llegó el asunto. Era un juicio en el que promovían una jurisdicción voluntaria para que se reconocieran los derechos derivados de la firma de un contrato de gestación subrogada entre tres partes: la gestante, el que quería ser el progenitor y la empresa. Bueno, el juez de primera instancia evidentemente les dice aquí no es la vía. Se van al amparo en contra de eso, el juez de distrito les vuelve a decir que no, viene con nosotros en revisión. El dato importante de este asunto es que la persona gestante no estaba embarazada, entonces era un hecho futuro e incierto porque no sabíamos si se iba a embarazar. Por lo tanto, pues no podía acudir debido a esta situación. Y son cosas que de repente tornan un asunto complejo porque entrar al estudio de toda esta situación de un contrato de gestación subrogada, de repente se facilitó porque no contaban con que no habían actualizado que el agravio fuera cierto. Prácticamente, es importante que chequen esto los que litigan, porque muchas veces les pueden, ahora sí que como decimos nosotros, dar palo por una situación muy particular si no la expresamos bien. Y por otro lado, los que nos dedicamos a la función jurisdiccional también, si le ponemos más atención a esos detalles, se podría facilitar la resolución apegada a derecho. Pasando al siguiente principio. El principio de prosecución judicial de amparo prácticamente quiere decir que todo juicio de amparo es un proceso y le deben de revestir las formalidades esenciales del mismo. Y debe ser tramitado bajo una secuencia lógica en todas sus etapas a fin de obtener la emisión de la sentencia. No está al libre arbitrio del juzgador. Y la ley que nos rige es la ley de amparo. Es nuestra ley del procedimiento. Llegamos a otro principio que es uno de los más importantes y uno de los que muchas veces pueden ahora sí que tumbar un escrito de demanda bien hecho, pero pasamos por alto el principio de definitividad. Ahora bien, en términos generales, antes de promover el juicio deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley, ya que el amparo, como dije, solo es un instrumento de control de constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad. Ahora bien, si nosotros no agotamos un recurso y promovemos el amparo, nos van a desechar o nos van a sobreseer. El sustento legal del principio está en el artículo, bueno, en amparo directo, está en el artículo 170, fracción primera de la ley de amparo. ¿Por qué? Porque tratándose de resoluciones definitivas, laudos y aquellas que pongan fin al juicio, se estatuye que para la procedencia de deben agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley, por virtud de los cuales, y eso es importante, porque pueden aquí encontrar una excepción,
por virtud de los cuales puedan ser modificados o revocados. Si el recurso ordinario no me permite esto, podríamos estar en un caso de excepción. Por ejemplo, no es obligatorio agotar un recurso cuando la ley permita renunciar a los recursos ordinarios y podemos instar el amparo directo. O también, cuando en el juicio de amparo directo se suscita que no se preparan las violaciones procesales durante el transcurso del procedimiento, pero se afectan derechos de menores o incapaces, la estabilidad de la familia o de ciertas fracciones que vamos a ver posteriormente, podemos encontrarnos en una excepción. En cambio, en el amparo indirecto, el principio de definitividad se refleja en el contenido del artículo 61 de la ley de amparo, ya que prevé la improcedencia del juicio de amparo contra los actos de autoridades distintas a los tribunales que, conforme a las leyes que los rigen, tienen que ser revisados de oficio, o contra los que proceda algún juicio o medio de defensa legal, porque en virtud de estos pueden ser modificados, revocados o nulificados. Y aquí viene otro dato importante, porque también se puede interpretar como una excepción, siempre que sea susceptible de suspender sus efectos con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo, dentro de un plazo que no exceda el que provee respecto a la suspensión provisional, que es el de 24 horas. Y bueno, también podemos ver que hay ciertas excepciones, como que la violación sea un juicio de garantías en el que únicamente se propongan violaciones directas a la Constitución, o que el acto de autoridad carezca de fundamentación, o como les dije, que no esté previsto en ley el recurso, que pueda, que supere los requisitos la suspensión del recurso que los que prevé la misma ley de amparo. Además, por otro lado, también los actos prohibidos, ya saben, aquellos que están contemplados en el artículo 22, que se ve mucho en materia penal, también aquí nos podemos saltar la definitividad y tiene lógica, porque no voy a obligar a alguien que tiene peligro de privación de la vida a que me agote un recurso. Yo lo tengo que admitir. E incluso vamos a ver posteriormente que proveer sobre la suspensión de plano en estos casos. También hay otra excepción importante, de los terceros extraños. Los terceros extraños, como ustedes sabrán, se pueden diferenciar en dos categorías. Tercero extraño estricto sensu, que es aquel que es extraño al procedimiento, que ni siquiera es parte formal ni materialmente. Y tercero extraño por equiparación, que es aquel que sí es parte, porque puede ser el demandado, pero materialmente no se ha personado a juicio o no ha tenido conocimiento del mismo. Entonces, estos terceros sí pueden saltarse el principio de definitividad. Y bueno, es importante también saber, porque ahora sí que en la última semana me llegaron muchos asuntos de este sentido, que el principio de definitividad, aún tratándose de casos en los que exista irreparabilidad, es decir, actos de imposible o difícil reparación, no te exime de que agotes el recurso previsto en la ley, inclusive si se tratase de cuestiones en las que están involucrados menores. Y algo que les quiero platicar es que cuando tengan un caso, por ejemplo, de medidas urgentes, de guardia y custodia, de pensión alimenticia, etcétera, en donde el juez de primera instancia dictamina la guardia y custodia en favor de su contrincante, por así decirlo, ustedes no pueden irse luego al amparo indirecto. ¿Por qué? Porque contra ese auto, si es que están emplazados, si es que son parte de la controversia de lo familiar, procede el recurso de apelación debido a la interpretación del código procesal de la entidad, al menos aquí en Ciudad de México. Entonces, por más bueno, siempre y cuando sea apto para suspender el acto reclamado, pero la mayoría de las veces sí lo es. Y hay que analizar que también dependerá de que se configure, ahora sí que
en coordinación, de que a lo mejor el menor ahí se peligre alguno de los derechos como la vida o la libertad. Ahí sí podríamos tratar o estar en un caso de excepción, pero será cuestión del estudio particular del acto que estemos reclamando. Una vez que ya dilucidamos lo atinente al principio de definitividad, procedemos al principio de estricto derecho. Que el principio de estricto derecho prácticamente estriba en que al analizar la constitucionalidad del acto reclamado, los juzgadores se tienen que ceñir a los conceptos de violación o a la causa de pedir, y que ésta tenga una estrecha relación con los planteamientos y lo que resolvió el juez. O sea, nosotros no podemos meter más, tenemos que estudiar conforme a lo que nos dice en la demanda de amparo, pero hay una excepción. Bueno, hay una excepción que categoriza en varias mini excepciones, por así decirlo. Y es una muy famosa llamada la suplencia de la queja, que está prevista en el artículo 79 de la ley de amparo. Como ustedes saben, la suplencia de la queja opera en varias fracciones. Y es importante porque hay veces en las que, si bien la demanda de amparo es algo escueto y de plano no tiene pies ni cabeza o está muy deficiente, si advertimos que se encuadra en alguno de los supuestos, nosotros podríamos llegar a suplirlos y podría llegarse a conceder el amparo a la quejosa. Dentro de los más sonados, ahora sí que puntos en los que se puede suplir la queja es en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte o de los plenos regionales. La jurisprudencia ahora sí que nos va a obligar a suplirla porque supongamos que me vienen en una demanda de amparo reclamando el acto. Yo entiendo que es el acto, no me dice suficiente en los conceptos de violación, pero me doy cuenta que el acto reclamado se funde en una norma general que efectivamente ha sido, pues, considerada inconstitucional. Entonces yo ahí estoy en orden, en aptitud, de conforme a este dispositivo, entrar a suplir su queja. Luego, existe la suplencia a favor de los menores o los incapaces, en aquellos casos también en los que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Esto muchas veces las vamos a ver en materia civil y familiar. También lo podemos llegar a ver en laboral y en penal. Entonces, es importante tener en cuenta que tratándose de estas personas, en cualquier materia se van a suplir, siempre y cuando pues cuadre la calidad del quejoso con lo que dice la determinada suplencia. Ahora bien, tenemos suplencias por materias. En materia penal, se va a suplir en favor del inculpado o del sentenciado y en favor del ofendido a la víctima en los casos que tenga el carácter de quejoso o adherente. En materia agraria, se va a suplir en los casos de núcleos de población y de los ejidatarios y comuneros cuando el acto reclamado afecte sus bienes o sus derechos agrarios. Y ahora sí que aquí hay como que una suplencia más allá porque se suplen también las exposiciones, comparecencias y alegatos. Y también los recursos que interpongan con motivo de tales juicios. Aquí viene una muy sonada, bueno, que con la reforma se ha disminuido, pero es la suplencia en materia laboral. Al menos en juicio de amparo en materia laboral, se suple en favor del trabajador, con independencia de la relación entre el empleador y el empleado, que esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. Aquí es importante notar que no nos dicen en favor del patrón, porque recordemos que la materia laboral fue concebida para nivelar la disparidad social entre patrón y el empleador, y que fue materia de reforma. Por otro lado, tenemos que también nos enuncian de manera genérica en otras materias, y aquí podemos incluir administrativa, mercantil o civil, que es cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa por afectar derechos
sustantivos y que en el caso la suplencia solo operará en la controversia de amparo sin afectar situaciones procesales que se hayan dictado en el procedimiento. Aquí ya vemos que se está ampliando la suplencia, pero aún así sigue limitándose la fracción para no dar un margen tan amplio. Luego encontramos otra que también es una de las suplencias genéricas, porque puede operar en cualquier materia, que es en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación están en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Y es una suplencia prácticamente total, o sea, es una suplencia casi equiparable a como lo era en juicios laborales antes de la reforma, o sea, inclusive ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Y pues sí, esta suplencia es rara de ver, pero es importante que la tengan presente por si llegan a estar frente a uno de estos casos, ya sea que estén del lado de litigio o de impartición de justicia. Y bueno, la suplencia de la queja por violaciones procesales solo puede operar cuando se advierta que el acto reclamado no tiene algún vicio de fondo, porque se debe privilegiar el fondo sobre la forma, sobre todo porque es un mandato constitucional derivado del 17, que también nosotros vigilamos seguido, que de repente vemos una violación procesal, pero vemos que el fondo puede tener otra cosa, y hay que privilegiar fondo sobre forma. Pasamos a otro principio que también es importante, que es el principio de relatividad de las sentencias. Este principio, también conocido como la fórmula de Otero, quiere decir que el amparo solo va a tener efectos hacia la persona que lo pidió. Pero claro que igual puede haber casos de excepción en el que pueda tener efectos generales. Como les decía, en el caso de que a lo mejor yo pido un amparo en contra de la empresa esta que estaba dañando el ecosistema, lo gano yo, pero igual pues le ayuda a mis vecinos. Entonces hay excepciones, ¿no? Y bueno, también las declaratorias generales de inconstitucionalidad pues, abarca efectos generales de cierta manera. Y bueno, tenemos el principio de restitución, el séptimo principio, que prácticamente el núcleo del amparo o la pretensión del amparo, su objeto es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, si era un acto positivo, o bien obligar a la autoridad para que obre en cierto sentido cuando es un acto negativo, es decir, cuando estamos ante una omisión de la autoridad. Recordando que el juicio de amparo procede contra actos y omisiones de la autoridad y de particulares que están en funciones de autoridad. Que lo último se reformó, es la reforma más reciente, porque primeramente se concibió solo para actos positivos, después omisiones y luego a particulares que estén en imperio, por así decirlo. Y bueno, cuando ya tenemos claro más o menos estos principios generales del amparo, vamos a empezar a hablar de las partes en el juicio. Las partes en el juicio de amparo no tienen mucho tema. Realmente es el quejoso. El quejoso es aquel persona que está reclamando, aquella a la que se le violaron los derechos sustantivos y por ende promueve el juicio de amparo. Es decir, si yo siento que la clausura de mi establecimiento me violentó algún derecho y me amparo, yo soy el quejoso. La autoridad responsable. Como les decía, la autoridad responsable porque el amparo tutela constitucionalidad o legalidad de actos de autoridad. Por ende, la autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue las situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, con imperio, o que omita el acto que debe realizarse, crearla, modificar o extinguir dicha situación. Y bueno, como les decía, los particulares tienen la calidad de autoridad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es algo que
que también fue materia de varias tesis, y se acordarán, o para que lo tengan presente, como un ejercicio de pensamiento, que cuando nosotros estamos estudiando en la universidad, pues nuestra autoridad como tal puede ser la UNAM, la UAM, algo así. Y hubo ciertos casos en los que, al menos un amparo en el que la universidad se negó a realizar un trámite y demás, y se le tuvo como responsable. Derivado de eso hubo varias discusiones y es por ello que es interesante que se estudie la función de los particulares en calidad de autoridad responsable. Bueno, entonces no hay mucho pierde con quién es la autoridad, pero es importante que no nos confundamos que existen autoridades que actúan en auxilio de la autoridad responsable. Es decir, si yo le digo a fulanito, cóbrale una multa a Perengano, Perengano no puede señalar como autoridad responsable per se a fulanito que él haya actuado bajo su propio imperio. Más bien, yo le estoy ordenando. Y, o sea, y acuérdense que hay ordenadoras y ejecutoras. Entonces, yo estoy ordenando a este fulanito que lo haga. Yo soy la autoridad responsable ordenadora. Luego, el tercer interesado. Ya tenemos que el quejoso es aquel que estima que se lesionan sus derechos. Y el responsable es la autoridad que los lesionó. El tercer interesado es aquel que tiene interés en que el acto subsista. Normalmente, al menos en tratándose de contiendas judiciales, es tu contraparte. Entonces, el tercer interesado, pues va a ser si yo estoy en un proceso mercantil, yo represento a SA de tornillo, perdón, tuercas y tornillos SADCB y la otra contraparte es un particular, él, si yo me amparo, él va a ser el tercer interesado. Y si él es el que se ampara contra la sentencia definitiva, yo voy a ser el tercer interesado porque yo quiero que subsista. Y normalmente el tercer interesado promueve un adhesivo, un amparo adhesivo, y expresa las consideraciones por las que cree que el acto reclamado debe subsistir. No es obligación del tercero hacerlo, pero sí es su derecho, que también lo puede hacer mediante alegatos. Cualquiera de las dos partes puede alegar. Y por último, tenemos al Ministerio Público Federal, que es la representación social. Por eso, cuando ustedes ven en un auto admisorio de amparo, se ordena la notificación al Ministerio Público Federal para que formule pedimento en caso de ser necesario. Al menos en ciertas materias es muy raro que formule pedimento, pero hay ocasiones en las que lo hace. Por ejemplo, tratándose de materia familiar, cuando hay un juicio en el que haya menores y sea un juicio muy pesado o que tenga muchos matices, normalmente es cuando ahí vemos que el Ministerio Público Federal sí puede realizar un pedimento, o en materia penal, federal, etc. Como decíamos anteriormente, pues el quejoso es aquel que tiene que tener su legitimación. Y aquí también hay que hacer como que un brevario jurídico de la legitimación, personalidad y representación. Porque la legitimación la podemos entender como la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de ejecutar legalmente o intervenir en esa relación o situación. Es decir, que es la facultad de actuar como parte en el proceso. Esa es la legitimación. Y existe la legitimación ad processum y la legitimación ad causa. La primera, pues, va a ser la capacidad para ser parte. Es decir, yo puedo ser parte, es mi legitimación ad processum. Y ad causa es aquel derecho sustantivo para ejercer la acción. Les voy a comentar rápido para que quede ejemplificado. Yo tuve un caso, se trataba de un fideicomiso. Decían que él no tenía legitimación pasiva. Es decir, no era bueno, legitimación pasiva porque él era el tercer interesado y él era el demandado. Y decían, no, es que él no tiene legitimación pasiva porque quien debe de venir a juicio es otra moral, otro banco. Entonces él dijo, no, yo sí debo de demostrar que estoy legitimado en el proceso y en la causa. Para acreditar su legitimación en el proceso, prácticamente, pues, demostró ser una persona moral debidamente constituida,
y que estaba actuando por conducto de su mandatario que estaba debidamente facultado, y que efectivamente él formaba parte de una relación en el que estaban. Y eso último fue lo que le daba la legitimación ad causam, es decir, en la causa, porque es el derecho que tiene para poder realizar la acción, o en este caso defenderse. Para no abundar más, porque es un tema muy largo, nada más quédense con que es poder pelear por quién soy y poder pelear por el problema, o sea, por la causa. Bueno, la personalidad es la aptitud que asiste a un sujeto de derechos, ya saben, persona moral o persona física, para actuar válidamente en el proceso como un actor, un demandado, un tercero o un representante. Por eso cuando vienen y le checan la personalidad es para ver, pues, que sí sean quienes dicen ser y que tengan el derecho para participar. Porque si no, pues, entonces se considera que no tienen personalidad o no les prestan el expediente, o en un caso, firmó un recurso de queja a cierta persona que no era el recurrente, y como carecía de personalidad para promover el juicio, se desechó por notoriamente improcedente. Esa es la personalidad. Y por último, la representación. La representación, ustedes sabrán que es muy, muy importante que esté debidamente, pues, especificada para que vamos a darle el poder a alguien, porque es que una persona actúe en lugar y en nombre de otro. Y bueno, nos conocemos como mandatarios, apoderados, representantes legales, etcétera. A grandes rasgos, esa es la representación. Y todo esto para hablar de que el juicio de amparo se puede promover por una persona física o moral a quien le afecte una norma general o el acto reclamado. Es decir, que el quejoso lo puede hacer por sí o por su representante legal o apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en la ley, porque les comentaba que en penal podría ser el defensor o cierta persona. También es importante señalar que hay personas morales públicas que pueden solicitar el amparo por conducto de servidores públicos o representantes, pero que estén debidamente dispensados para ello. Otra vertiente importante son los menores de edad o personas con discapacidad o los que estaban, bueno, ya no usamos tanto el término interdicción porque se superó la palabra interdicción, pero para ejemplificar y para aterrizar, aquellos que no pueden valerse por sí mismos, pero son mayores de edad. Y, por ejemplo, demencia senil, se hace el juicio de interdicto. Y ellos van a actuar, pues, a través de un legítimo representante. Entonces, es importante saber que sí se puede promover siendo un quejoso a través de estas personas, o por propio derecho, o a través de un representante legal, un apoderado, etcétera. Y también, pues la misma responsable, pues muchas veces da contestación, ya sea porque la ley determina quién es aquel que debe darlo, o cuando les comento de los particulares, pues porque está debidamente apoderado en tal. Lo mismo va a aplicar para el tercero. Cuando él promueva un adhesivo, pues checamos que efectivamente sea quien dice ser y le asista pues la personalidad a tal persona. Prácticamente esto es quienes pueden promover el juicio de amparo y su adhesivo en su caso. Y bueno, claro que, como les dije, tienen sus matices. Otro muy sonado es que cuando fallece el quejoso o el tercero interesado, siempre que lo que se vaya a dilucidar en el juicio de amparo no afecte los derechos personales, el representante legal del fallecido va a continuar el juicio, en tanto interviene un representante de la sucesión. Y si no hay un representante, se suspende el juicio, y se tienen que hacer ahora sí que las gestiones dentro de los 60 días para que, bueno, normalmente, para que ya haya un representante y el juez puede reanudarlo. Porque muchas veces los juicios son largos y fallece el quejoso y bueno,
nadie sabe cuándo le toca, ¿no? Entonces fallece y no saben ni qué hacer, tienen que actuar el representante. En tanto, no haya un albacea, porque ya estaría actuando la sucesión. Ya vimos las partes, su representación, su personalidad. Ahora vamos a hablar de la competencia para conocer del juicio de amparo. Como ustedes saben, el Poder Judicial de la Federación está integrado por distintos órganos, siendo la Suprema Corte de Justicia el máximo, y de ahí derivan o delegó sus facultades para conocer de ciertos juicios de amparo, por el Acuerdo General 2013, a otros órganos. Y bueno, la misma ley de amparo está consciente de ello y dice que son competentes para conocer del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, antes llamados unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales en los casos previstos por la ley, que es muy raro, pero supongamos que en donde vives de plano no hay ningún juzgado federal y lo más que te queda cerca es un juzgado local y debido a la extrema urgencia y naturaleza del acto, pues a él le tocará conocer en lo que, actuando en auxilio de una autoridad federal, en lo que se le puede notificar a la misma autoridad federal. Y bueno, como saben también tenemos dos tipos de amparo, directo e indirecto. Tratándose de la competencia de amparo directo, son los tribunales colegiados de circuito para los que son competentes para conocer de este tipo de amparo. Y bueno, la competencia de los tribunales se fija de acuerdo a la residencia de la autoridad que haya dictado el acto y en su caso la especialización de la materia, porque no todos los circuitos tienen órganos especializados. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sí hay al menos 16 colegiados civiles, en San Lázaro, y también laborales, o sea, hay un alto grado de especialización, pero hay circuitos en los que no, entonces son mixtos. Y bueno, entonces ahí es importante que tengamos en cuenta para saber ante quién va a recaer nuestro amparo directo. Y tratándose del amparo directo, son competencias los jueces de distrito y los colegiados de apelación. Y bueno, también los colegiados de apelación solo van a conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos contra los actos de otros tribunales colegiados de apelación. Y va a ser competente otro tribunal del mismo circuito, si es que lo hay, o el más cercano, porque les decía, no hay a veces tantos órganos en ciertos circuitos. Y también aquí va a operar la competencia por territorio, porque al menos nosotros sabemos que opera por territorio y por materia. Entonces, aquel en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, va a determinar al juez competente que va a tener la jurisdicción. Porque muchas veces luego hay un acto reclamado y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué viene esta demanda de Monterrey hasta acá? Y luego ya vemos que se trata de a lo mejor de un contrato en donde hay unas cláusulas de adhesión o algo así, y se va a ejecutar aquel acto y eso es lo que empieza a actualizar la competencia. Y por otro lado, también hay que tener presentes los plazos para promover la demanda. Ustedes sabrán, está el plazo genérico de los 15 días, que se cuenta a partir de que haya surtido efectos conforme a la ley, la notificación al quejoso, o que haya tenido conocimientos de los actos reclamados o su ejecución, o se ostente sabedor de los mismos. Es decir, si yo digo en mi demanda de amparo me enteré ayer, yo empiezo a contarlos a partir de ese día. Pero si de repente nos damos cuenta de que se te notificó el acto reclamado en la audiencia de juicio, pues va a ser a partir de eso. Entonces es importante porque luego por eso resultan extemporáneas las demandas. Y claro que también hay ciertos plazos específicos. Por ejemplo, los 30 días cuando se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición. Y aquí en el amparo contra leyes tenemos dos chances. Los 30 días cuando entra en vigor porque es autoaplicativa.
o también la aplicación incondicionada, como ahora se les dice, que prácticamente es decir, que con su mera entrada en vigor ya me causa un perjuicio. Y el segundo chance contra su primer acto de aplicación y nos dan los 15 días. Y si fuera una norma heteroaplicativa o de aplicación condicionada, pues ya. Es decir, que cuando ya me cause efecto, porque ya se me aplicó, tenemos los 15 días. 8 años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga la pena de prisión. Los 7 años cuando se promueva contra actos que puedan afectar, privar total o parcialmente, de forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de un derecho, de un derecho agrario a los núcleos de población ejidal comunal. Como aquí vemos, a estos grupos se les da una protección especial. Y también en cualquier tiempo, cuando haya casos graves, como incomunicación, destierro, desaparición forzada de personas, etc. Lo cual resulta lógico debido al grado de afectación que esto conlleva. Entonces, en cualquier tiempo se puede reclamar. Dicho lo cual, vamos a empezar a hablar de forma escueta de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Como les había adelantado, se prevé que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Y bueno, el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor, es decir, autoaplicativas, o con motivo del primer acto de aplicación, heteroaplicativas, causan perjuicio al quejoso. Y ahí mismo nos dice que para efectos de la ley, norma general va a ser un tratado internacional aprobado en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política, que ese artículo nos habla de la supremacía constitucional. Y bueno, salvo de aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos, que ahí les dije al principio que había una situación que la Corte revisó. También comprende norma general a las leyes federales, a las constituciones estatales y a las leyes locales, los reglamentos federales, los reglamentos locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resolución de observancia general. Para ello, para esta fracción, esto prácticamente es lo que es una norma general. También va a proceder contra actos u omisiones que provengan de las autoridades distintas de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, como puede ser la delegación, o como puede ser, no sé, la negativa del sector salud de brindarme la vacuna del COVID. Ahora bien, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, siempre y cuando estas dejen sin defensa al quejoso y trasciendan el resultado del fallo. O también contra los actos en procedimiento que sean de imposible reparación. Y bueno, imposible reparación es todo acto que afecte materialmente un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy sonado. El embargo. Bueno, el embargo es un derecho considerado patrimonial, porque estás asegurando, pues prácticamente, muchas veces, al menos es la intención del embargo, que se te retribuya y que no quede, ahora sí que, sin forma de que se te pague si llegas a ganar el juicio. Pero, si llegan a levantar el embargo por medio de una resolución judicial, que levanten el embargo es un acto de imposible reparación. ¿Por qué? Porque ya está afectando un derecho que se te estaba otorgando a ti. Y hay unas tesis interesantes de jurisprudencia que lo toman como efectivamente un acto de imposible reparación y por ende procede contra esa resolución el amparo indirecto. Pero pensemos ahora en que no es un acto de imposible reparación. Bueno, un acto que no es de imposible reparación, podría ser, en este caso, situémonos en un juicio sucesorio y el juez, al momento de que yo llego a la etapa para pedir los diversos testamentos que estén en el Archivo General de Notarías, el notario me dice, bueno, hay 3 fulanitos de tal,
y el último testamento es este. Y el juez me dice, bueno, tráete los tres y pues, supongamos que somos 5 hermanos y que yo sea el que pague para que los traigan en copias certificadas. Y yo me quejo y digo, no, ¿por qué yo? ¿Por qué mis hermanos no? Y digo, no, es que eso es una dilación de procedimiento y aparte me afecta a mí en mis derechos patrimoniales. Pero en sí no es un acto de imposible reparación. ¿Por qué? Porque simplemente esa resolución del juez pues no está atentando directamente contra mi esfera patrimonial, pues no me está quitando o disminuyendo, simplemente me está diciendo, bueno, pues tú estás en aptitud para que paguen. Igual tú puedes llegar a un acuerdo y demás, y no está haciendo una dilación injustificada. ¿Por qué? Porque el juez necesita ver cuál es el testamento válido y etcétera. Entonces no es un acto de imposible reparación y por ende se desecha la demanda de amparo indirecto. Y actos de imposible reparación va a haber muchas veces que traten de encuadrarlos y les va a decir el juez de distrito, no lo es. Entonces, hay varias tesis que hablan al respecto para que las tengan presentes al momento de que formulen su demanda o de que vayan a realizar un acuerdo o una sentencia. Por otro lado, también procede el amparo indirecto contra actos de tribunales, judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, fuera de juicio o después de concluidos. Recordemos que hay actos de preparación de juicio, en juicio y fuera de juicio o después de concluido. Aquí estamos en la etapa de fuera de juicio o después de concluido, que casi siempre es la ejecución. Y además nos dice la misma fracción, que si se trata de actos de ejecución sola de sentencia, solo se podrá promover contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Y es esa la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Y bueno, ahí se puede reclamar todas las violaciones procesales que creemos que nos dejaron sin defensa durante el procedimiento de ejecución. Ojo, no vas a reclamar todo lo que pasó ya en el juicio, porque eso ya no es materia, ya es cosa juzgada. Algo que pueden reclamar, por ejemplo, tratándose de esa fracción, es en una vía de apremio. La vía de apremio ya es un acto de ejecución. Y ahí sí me puedo ir al amparo indirecto, pero siempre y cuando sea la última resolución en la vía de apremio. Y en los procedimientos de remate es la última resolución la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, la entrega de los bienes rematados. Y ahí también se pueden juntar todas las violaciones procesales que se cometieron hasta el dictado de la última resolución. Nos dice otra fracción que es contra los actos que sean de imposible reparación. Esta fracción quinta es la que les van a invocar en contrario sensu cuando les desechen porque no sean de imposible reparación. Luego, la sexta es contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Les comentaba quién es un extraño juicio. Entonces, recordemos que las personas extrañas, pues sí tienen como especial tratamiento en el juicio constitucional. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos y las resoluciones de reserva o no ejercicio, desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no se satisfaga, más bien dicho, la reparación del daño. Esta es muy específica en penal y bueno, los que hayan litigado ahí, muy probablemente ya hayan promovido amparos por esta situación de la omisión del Ministerio Público. Por otro lado, contra actos de autoridad que determinan inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Luego, contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta también es muy especial y por eso mismo tenemos juzgados de distrito especializados en ello. Esas son, a grandes rasgos, contra qué puede proceder un amparo indirecto. Claro que se profundiza en diversas tesis y ejecutorias que pueden investigar y en dado caso de su pues, caso particular, valga la redundancia, irán viendo que pueden encontrarse excepciones, por así decirlo. Y ya hablando de procedencia, tenemos que hablar de improcedencia. Aquí me voy rápido también porque todavía
tenemos que ver ciertas cuestiones de substanciación. Pero bueno, las improcedencias están contenidas en el artículo 61 y es contra adiciones o reformas a la Constitución política. Ojo, sí se puede impugnar el proceso legislativo, pero ya las reformas o adiciones no. Contra actos de la Suprema Corte, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral, contra los actos del Congreso de la Unión, en procedimiento de colaboración con otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones obviamente de servidores públicos federales para ocupar cargos, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, no puede haber un amparo contra un amparo, contra resoluciones o declaraciones del Congreso, o legislaturas del Estado, que también hablen de la declaración de procedencia y del juicio político, que también está contenido en la Constitución, ¿no? No puede proceder contra una declaratoria general de inconstitucionalidad, tampoco puede proceder contra las resoluciones dictadas en juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Aquí me voy a parar porque muchas veces con esta fracción se tiran varios amparos. ¿Por qué? Supongamos que yo ya tuve un amparo, ya hubo un cumplimiento y ya hubo una ejecución. Si yo me voy en la ejecución contra esa nueva sentencia y no hubo libertad de jurisdicción y es una cosa que ya se había juzgado en el juicio de amparo, me van a decir es improcedente. Ojo, para que estén prevenidos al respecto. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente, es decir, cuando estemos ante la litis pendencia, por así decirlo, en un juicio de amparo, salvo que se trate de normas generales. También tenemos que es contra normas generales que hayan sido materia de una ejecutoria. Estas dos se pueden confundir un poquito, pero una implica que esté pendiente el juicio y otra dice que ya se haya concluido, ya esté ejecutoriada una sentencia de amparo. También contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos, aquí es cuando de plano no tienes tú, como decimos, vela en el entierro. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de la voluntad, es decir, si yo no apelé, además de no agotar el principio de definitividad, se entiende que yo consentí. O si, o igual, si yo al mismo tiempo estoy diciendo en mi demanda amparo, no, sí, yo consentí tal cosa, pues ahí vemos una confesión y también una manifestación de voluntad que entraña consentimiento. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por ellos, los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos, que viene ligado a la fracción anterior, que es lo que les explicaba. Si no se promueve el juicio de amparo, se entiende que se consiente. Aunque en el anterior yo les dije al respecto de los recursos, del juicio ordinario como de apelación. También contra las resoluciones en materia electoral, porque recordemos que el Tribunal Federal Electoral tiene otras reglas, contra actos consumados de modo irreparable, porque efectivamente no puedo ampararme contra algo que ya pasó. Es decir, si yo quisiera ampararme en contra de que ya hayan llevado a la perrera a mi perrito y lo hayan pues puesto a dormir, yo no me puedo amparar ya contra eso, y si me amparase y no pido la suspensión y lo ejecutan al perrito, pues igual se consumó irreparablemente y ahí vamos a ver un cumplimiento sustituto o algo más porque ya no se puede regresar a como era antes el perrito. Por cambio de situación jurídica, me voy a seguir rápido porque se nos acaba el tiempo. Respecto de los cuales la ley conceda un recurso a mi defensa y no se haya agotado. Y ahí vienen excepciones. Prácticamente aquí vamos a ver también la cesación de efectos y de que ya no pueda surtir un efecto legal o material. Son fracciones distintas, muy parecidas, y que hay que tener ojo cuando veamos, porque si nos amparamos contra un auto que ya fue sustituido por otro auto, pues ahí nos van a decir improcedente. Y la fracción comodín, que es en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución o de esta ley. Y tenemos también el sobreseimiento. Del sobreseimiento, a grandes rasgos, vamos a tener que es cuando se desista de la demanda del quejoso o no le ratifique, que cuando no acredite sin causa razonable haber entregado los edictos,
que el quejoso muera y el acto reclamado solo afecta a su persona, o que no se acredite la existencia del acto reclamado, y cuando se advierta que sobrevenga una causal de improcedencia, se sobreseerá el juicio de amparo. Es decir, no estudiamos el fondo, sobreseemos. Y la substanciación del juicio de amparo indirecto. Bueno, del juicio de amparo indirecto, les había preparado un diagramita, pero creo que me voy a lanzar rápido ahora sí para decírselo. Prácticamente la demanda de amparo se formula por escrito o por un medio electrónico, sobre todo ahora que tenemos la FIREL y eso, y la promovemos, ¿no? Luego, una vez que ya tengamos la demanda de amparo en el juzgado de distrito, se va a proveer dentro de 24 horas. Si se desecha, se previene o se admite. Y ustedes ya saben, admitir, pues ya vamos a dar trámite al juicio de amparo debidamente. Prevención es que, pues, te faltó algo, desahógalo, y si no, te voy a tener por no interpuesto. Y desechar es que, de plano, pues, no es procedente de amparo. Y justamente, cuando del escrito de demanda existe una causal manifiesta e indudable, se desecha de plano. Manifiesta e indudable quiere decir que no tenemos ni que echarle tanto ojo para darnos cuenta de que se tiene que desechar. Por ejemplo, cuando de la demanda de amparo nos damos cuenta que no viene firmada y no hay de otra. Ahora bien, supongamos que no hay prevención, no se cumplió la misma, admitimos la demanda. Bueno, el juzgado de distrito admite la demanda, señala día y hora para la audiencia constitucional que se debe de celebrar dentro de los 30 días siguientes, ¿cierto? Y va a pedir el informe con justificación a las responsables. Igual, las apercibe, lo clásico, para que si llega a faltar, pues se les puede llegar a multar si ya es muy grave, ¿no? Y bueno, también se notifica al tercero interesado y, en su caso, de pedirlo al quejoso, tramitará el incidente de suspensión. Entonces, supongamos que ya se pide el informe con justificación, nos llega, ya empezamos a integrar todo para la audiencia constitucional, ya se notificó el tercero, y no hay ninguna cuestión para que se difiera o se suspenda la audiencia. Acuérdense que en el amparo indirecto sí se pueden aportar pruebas también. Aquí sí hay pruebas, y todas las pruebas son admisibles excepto la confesional por posiciones. Y bueno, hay un periodo, sobre todo especial para las pruebas testimonial, la pericial o la inspección ocular, las que tienen que como que desahogarse posteriormente. Se tienen que ofrecer 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia. Y esto es materia de queja muchas veces, del recurso de queja, y a veces llegan fundados porque efectivamente hay excepciones a este principio, que no lo vamos a ver aquí, pero tal vez en alguna situación llegan a ver que sea cuando no estabas en aptitud de probar algo porque no lo conocías, porque a lo mejor no esperabas que la responsable fuera a negar el acto reclamado, y bueno, sí puedes ofrecer una prueba. Bueno, la audiencia constitucional va a ser pública, abierta, la misma, se procede a la redacción de constancias, se desahogan las pruebas, y además, ya saben, alegatos, y se continúa con el dictado de la sentencia. Todo esto sigue el principio de concentración, es decir, la audiencia constitucional y la sentencia es un mismo acto. Y la sentencia, pues, tiene que tener ciertos requisitos contenidos de igual forma en la ley de amparo, en el artículo 74, que también muchas veces nos dicen es que el juez de distrito no fijó de manera clara y precisa el acto reclamado, o fue omiso, o más bien no fue exhaustivo porque no analizó todos los conceptos, etcétera. De este artículo nos va a permitir, pues, formular nuestro recurso de revisión de forma debida, o en su caso, que nosotros, juzgadores, analicemos si el quejoso ahora recurrente tiene razón en cuanto a lo que debe de contener la sentencia. Pasándonos ahora al juicio de amparo directo.
Como les decía, son los tribunales colegiados, aquellos que son competentes para conocer de este juicio. Y este juicio procede contra menos cosas, porque ya es una etapa terminal, por así decirlo. Solamente va a proceder el directo contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a juicio, que sean dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que una violación, o sea, una violación procesal, se comete en ellos o se ha cometido durante el procedimiento y afecte las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. Por ejemplo, supongamos que la sala me dicta una sentencia y yo, con su oportunidad, sí apelé de manera devolutiva, con tramitación conjunta con la sentencia definitiva, ciertos autos porque le admitieron a mi contraparte pruebas que no debieron de haber tenido. Bueno, yo voy a hacer valer eso en mi demanda de amparo directo y el colegiado va a estudiarlo como una violación procesal y puede decir, ah, sí es cierto, sí trasciende, o puede decir, no, no trasciende, porque el juez no las toma en cuenta, o aquí puede decir, sí, en efecto, como juzgó con ellas y ya estaban fuera del periodo probatorio, o a lo mejor la pericial no se vio admitir por tal, ahí ya está, es el momento en el que se estudia las violaciones procesales en amparo directo. Recordando que se tienen que agotar los recursos de definitividad. Y bueno, también va a proceder contra las sentencias definitivas y resoluciones que sean dictadas por tribunales contenciosos administrativos, cuando sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de normas generales aplicadas. Y bueno, el juicio solamente se tramitará si la responsable interpone y se admite el recurso de revisión. En materia administrativa, esto es es claramente muy específico de ella. No nos vamos a detener porque si no, no vamos a acabar. Y bueno, dentro de la substanciación del juicio de amparo directo, el presidente del tribunal colegiado es quien debe resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, la previene o la desecha. Aquí tenemos 3 días. Recuerden que el juzgado de distrito 24 horas. Bueno, admitida la demanda, prácticamente se va a turnar a un magistrado ponente, quien va a tener el plazo legal de 90 días para fallar. Bueno, tiene 90 días para realizar el proyecto. Recordemos que hay jurisprudencias también o tesis que nos dicen que la duración promedio de un juicio de amparo directo son 6 meses. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Supongamos que ya se pasa la demanda, se estudia, la estudia un proyectista, nosotros estudiamos la demanda, se la pasamos al magistrado ponente, nos la aprueba y se lista para que se sesione y entre los días de lista y sesión deben de mediar por lo menos 4 días. No, perdón, 3 días. ¿Por qué? Porque si yo listo el viernes y se sesiona el jueves, la ley dice que no se cuenta el día en que se lista ni el que se sesiona. Entonces son 3 días, lunes, martes, miércoles. Entonces llega el momento en el que se sesiona, los magistrados se juntan, ponen a debatir el proyecto. Si se aprueba, puede aprobarse por mayoría de votos o por unanimidad. Si se aprueba, entonces tenemos 10 días para el engrose. Que el engrose prácticamente es cuando nosotros adjuntamos ya la sentencia al expediente y notificamos a la autoridad responsable. Recordemos que aquí en el amparo directo también tenemos la posibilidad del amparo adhesivo por parte de la tercera interesada, que se volverá tercera interesada y quejosa adhesiva. Ahora vamos a pasar rápidamente a un tema que es la suspensión. La suspensión, prácticamente hay suspensión de oficio y a petición de parte. La de oficio es aquella que el juez, por la característica del acto reclamado, se la otorga. Son los prohibidos del 22 o situaciones así que causan un gran perjuicio. Y pues los requisitos para la suspensión que no sea de oficio es que la pida la parte interesada, o sea, el quejoso, y que estos no afecten derechos de la colectividad ni vayan contrario al orden social. También mucha gente dice y bueno, tienen razón, porque aquí es lo de la apariencia y el buen derecho, que es echarse un clavado al fondo para ver el grado de posibilidad de que tenga razón.
Y bueno, la apariencia del buen derecho solamente se invoca cuando se va a conceder la suspensión. Cuando no, no, ni caso invocarla. Hay suspensión provisional, que recordemos que es la que nos dictan en 24 horas con el auto de admisión de un juicio de amparo indirecto, y la suspensión definitiva, que es la que se lleva su incidente de suspensión, su trámite y su sentencia interlocutoria. Esa es la suspensión definitiva. Tenía unos diagramitas, pero por el tiempo no nos vamos a detener ahí. Recordando que el incidente de suspensión sigue un procedimiento aparte por cuerda separada, y por eso tenemos un cuaderno principal y un cuaderno incidental. Bueno, tenemos recursos en el juicio de amparo. El recurso de queja. El recurso de queja va a proceder en amparo indirecto contra varias cosas, como la más famosa, la que te admita total o parcialmente o te desechan o tenga por no presentar la demanda de amparo. Es la de cajón. Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, las que reconozcan o nieguen el carácter del tercero interesado, también las que decían el incidente de reclamación de daños y perjuicios, o las que se dictan el incidente de cumplimiento, sentencias de amparo. Son varias incisos, pero estos son los más sonados. Y también en amparo directo, tratándose de autoridades responsables, cuando se omita a tramitar la demanda de amparo o se haga indebidamente, o cuando no se provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o se niegue esta, o rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas. Ahorita les voy a explicar porque está un poquito curioso, porque muchas veces no vemos en amparo directo estas cuestiones. También contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y cuando se niega al quejoso su libertad caucional. En amparo directo es raro ver quejas. ¿Por qué? Porque, como vemos, son menos incisos, y además es raro que la gente promueva un recurso de revisión que vaya a la corte, y por ende ahí es cuando la responsable sí le pone una fianza para la garantía. Entonces es raro verlas, pero existen. Bueno, el plazo de interposición por el recurso de queja es de 5 días, y hay excepciones. 2 días cuando se trata de la suspensión de plano provisional, que esta es lo que nosotros decimos queja urgente. Tenemos que sacarla en 48 horas. Y en cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo. Bueno, el recurso de queja igual se tramita como si fuera, se turna y se sesiona, como les comenté anteriormente. Y bueno, puede ser fundada o infundada o sin materia. Entonces, o desecharse por notoriamente improcedente. No hay queja adhesiva, entonces aquí, si ustedes interponen un recurso de queja adhesiva, les van a decir no viene regulada como tal, y pueden no tener el caso. Igual conviene hacerlo en alegatos. Luego, el recurso de revisión. El recurso de revisión o amparo en revisión procede en amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva. Aquí es la definitiva. Y nosotros le decimos incidente en revisión, porque recordemos que la definitiva se hace de forma incidental. Luego, las que modifican, revocan el acuerdo que conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de estos autos. También las que decían el incidente de reposición de constancias, las que declaren el sobrecimiento fuera de audiencia constitucional, las dictadas en la audiencia constitucional. Y en este caso tienen que impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia, si no, se pasa el periodo. Y en amparo directo, en contra de sentencias que resuelvan sobre constitucionalidad de normas generales, que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o que omitan decidir sobre tales cuestiones. Y siempre que juicio de la Suprema Corte revista un interés excepcional en materia de constitucional. Por eso les digo que es raro ver los amparos directos en revisión, pero existen. Y bueno, la parte que obtuvo una resolución favorable en el juicio de amparo indirecto o directo a veces, se puede adherir, y es la revisión adhesiva. Entonces, prácticamente aquí vemos que si hay un recurso adhesivo. Vamos a ir rápidamente al recurso de reclamación. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte, o los presidentes de sus salas, o los presidentes de los colegiados.
Ese recurso se puede interponer por cualquier parte, dentro del término de 3 días, y bueno, en contra del acuerdo que desecha el recurso de revisión, en amparo directo, no procede medio de impugnación alguna, no puede ser reclamación. La reclamación de trámite es muchas veces cuando en amparo directo te desechan la demanda y te interpones tu recurso de reclamación. Porque a lo mejor nosotros te decimos en el auto admisorio que esto debe de conocerlo un juez de distrito y tú dices no, entonces interpone el recurso de reclamación. Bueno, aquí es importante saber que el recurso de reclamación se va a resolver por un ponente que no sea el presidente, porque no tendría lógica, porque él es quien dictó el auto. Luego el recurso de inconformidad. Para hablar del recurso de inconformidad, me voy a echar rápido por cuestión de premura y reduciendo ahora sí que a grandes rasgos el cumplimiento. Nosotros ya tenemos una sentencia de amparo, ya la engrosamos, concedimos, se la pasamos a la autoridad responsable y la requerimos para que dé cumplimiento. Normalmente dan cumplimiento en el plazo que les decimos o piden una prórroga y se las concedemos atendiendo a la dificultad del caso. Supongamos que ya dictan su nueva resolución, nos la pasan, estudiamos que hayan dado cumplimiento a los efectos que señalamos en la ejecutoria y la declaramos por cumplida. En caso de que nos demos cuenta que no, le podemos decir que no está cumplida, el por qué, y la volvemos a requerir para que dé cumplimiento. Bueno, cuando la tenemos por cumplida, hay una oportunidad para el quejoso, bueno, no, perdón, el quejoso no. Bueno, puede ser, porque a lo mejor no ganó todas sus pretensiones y se amparó para ciertos efectos. Pero para la parte que considere que no está debidamente cumplida, y considere que no se tiene que tener por cumplida la ejecutoria de amparo, o que nosotros declaremos que existe la imposibilidad material, y ellos dicen que no. Entonces, es el recurso de inconformidad. Es decir, a grandes rasgos, la inconformidad va a controvertir lo que nosotros digamos respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ese es el recurso de inconformidad. Y bueno, es un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a que surte efectos la notificación de que se tuvo por cumplido o no cumplido el ejecutoria de amparo. Como ya les dije, como estos a grandes rasgos son los recursos, también tenemos un procedimiento de ejecución que es el que les resumí, y también de inejecución de sentencia, que aquí puede llegar a sanciones graves, pero bueno, a grandes rasgos la inejecución de sentencia es cuando la autoridad responsable es renuente en cumplir. Se le puede dar vista al superior jerárquico, si sigue, se puede dar el procedimiento de ejecución y puede conocerlo inclusive la corte. Pueden destituir o inclusive tener una sanción muy grave, más allá de la pecuniaria. Y bueno, esto normalmente es para garantizar que todas las resoluciones y ejecutorias de amparo se cumplen. Y cuando no pueden cumplirse, se debe de estudiar el por qué y ver un cumplimiento sustituto en dado caso. Como les decía del perrito que ya se echaron en la veterinaria, pues ya no puedo pues deshacer eso, ¿no? Ahora bien, por último, para cerrar las generalidades por la premura y para que dé tiempo de que hagan sus preguntas, vamos a hablar de la jurisprudencia. La jurisprudencia en términos del artículo 217, pues va a ser obligatoria para todas las autoridades de manera jerárquica, es decir, Pleno de la Suprema Corte obliga hacia abajo, salas son independientes entre sí y obligan hacia abajo en sus materias. Tribunales colegiados de circuito obligan hacia abajo. Entonces, una sala no está obligada a seguir la jurisprudencia de un tribunal colegiado, pero sí debe respetar la jurisprudencia del pleno. Como les andaba comentando a grandes rasgos, hay pocos órganos que pueden emitir jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser por el pleno, me faltó mencionarles el pleno regional que anteriormente eran plenos de circuito.
El pleno de circuito está ubicado arriba del tribunal colegiado, jerárquicamente. Entonces, la Suprema Corte puede emitir jurisprudencia en pleno y salas, los plenos regionales pueden emitir jurisprudencia y los tribunales colegiados de circuito pueden emitir jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia, con las reformas, ya nada más tenemos jurisprudencia por precedentes obligatorios, que establece la Suprema Corte, funcionando en pleno o salas. La jurisprudencia por contradicción de criterios, que establece el pleno o salas de la Suprema Corte y los plenos regionales. Y también tenemos la jurisprudencia por, ¿cómo se llama? Reiteración de criterios, que esa es la que ya conocíamos y normalmente es el tribunal colegiado el que la hace. Entonces tenemos tres formas de integrar jurisprudencia. Bueno, dentro de estas situaciones también existe la interrupción de jurisprudencia, pero se tienen que dar, pues, razones debidamente fundadas y motivadas por interrumpirlas, pero no es raro, porque inclusive ustedes fíjense, y hay tesis que dicen abandono de la jurisprudencia tal, entre paréntesis, o en el cuerpo de la ejecutoria o igual en el cuerpo del rubro, y texto, dice, la jurisprudencia tal no se aplica por tal y tal. Ahí, o inclusive jurisprudencias superadas. Entonces es importante que tengamos presente cuál es la jurisprudencia que vale. Y también que dependiendo de nuestro asunto, pues no vayamos a invocar una jurisprudencia, por ejemplo, creyendo nosotros que va a ser la obligatoria, no le vayamos a invocar a un tribunal colegiado del primer circuito, no vayamos con la finta de que él tiene que acatar como criterio obligatorio una jurisprudencia de Coahuila. No, es un criterio orientador. Inclusive, entre el mismo circuito, si yo séptimo tribunal invoco una jurisprudencia tercer tribunal, puedo invocarla como criterio orientador, pero no como obligatoria a mi órgano. Entonces, a grandes rasgos, así funciona la jurisprudencia. Y bueno, también de esa manera, pues, espero haberles dado como que una noción general de cómo funciona el juicio de amparo, ya sea indirecto o indirecto. Esto es difícil darlo en poco tiempo porque hay gente que estudia toda la vida el amparo y otra vida más para entenderlo. Entonces, es una cuestión que especialmente medita su técnica y no por nada los amparos son tan caros. Entonces, espero que así al menos haya entendido en la superficie de cómo y qué es el juicio de amparo, sobre todo para que les sirva en sus funciones de litigio o jurisdiccionales, o inclusive si piensan dedicarse a la investigación o son parte de la Administración Pública Federal, que tengan una idea a grosso modo de qué es, para qué sirve y qué actuar puedo tener yo dentro de este juicio. Y bueno, como decía el doctor, le cedo la palabra para, si es que hay alguna pregunta o alguna inquietud, abordar el tiempo que nos queda para ello. Muchas gracias, maestro. Pues si nos permites para que descanses un poquito, que la abogada Jessica Márquez aquí nada más nos comparta para los que estén en plataforma los siguientes eventos gratuitos, lo que viene, y después abrimos sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Adelante, abogada Jessica. Igual quienes deseen hacer preguntas solamente levanten su mano virtual para que en ese orden se les vaya cediendo el uso de la palabra y se puedan realizar sus preguntas correspondientes. Mientras, voy a anunciar rápidamente cuáles son los eventos que tenemos en Liceo Académico. Como ya se los comenté al inicio de la charla, los días lunes tenemos clase con el magistrado Manuel Valadez Díaz. Es un taller enfocado al tema etapa de juicio oral. Se imparte de 7 a 9 de la noche. La cuota de recuperación es de 1,000 pesos. Son 6 sesiones. Vamos en la segunda sesión y vamos a abordar la siguiente semana la tercera sesión. Incluye la videograbación y su constancia de participación a este taller que, como ya lo comentaba el maestro Manuel Camacho, todas las constancias van avaladas con la firma de los maestros docentes del Liceo Académico.
Posterior a las clases con el magistrado, tenemos clase con el doctor Antonio Lembo Rosales. Vamos a tener clase la siguiente semana, el día lunes 14 a las 9 de la noche, con el tema defectos de fondo y forma en el ofertamiento de pruebas que anulan su admisión en la etapa intermedia. La cuota de recuperación de este grupo de estudio es de 200 pesos. Tenemos también clases con la maestra Nancy Villafán Pérez los días miércoles, son 6 sesiones por 800 pesos. Un diplomado enfocado a la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio se imparte de 7 a 9 de la noche. Tenemos también un curso que imparte el doctor Gerardo Campos Malagón. Apenas vamos a ver vamos a tener la segunda clase. La clase que correspondía esta semana no se llevó a cabo, se reprograma para la siguiente semana, por lo que aún están a tiempo de incorporarse. Son 4 sesiones por 800 pesos con el doctor Gerardo Campos Malagón. Iniciamos curso con el doctor Lembo Rosales, enfocado al tema práctica forense del nuevo Sistema Oral Nacional en materia civil y familiar, con audiencias prácticas. Van a ser 5 clases. Si pagan antes del inicio del curso, que es el 15 de agosto, se les respeta una cuota de recuperación de 600 pesos, o en su caso, ya posterior a la fecha de inicio, que es el 15 de agosto, va a hacer la cuota de recuperación de 750. Y de igual manera, como en todos nuestros cursos, incluimos lo que es la sesión Zoom, su videograbación permanente, que no en cualquier instituto se les brinda esa opción de que se le envía de forma permanente a su correo de Gmail, y su constancia de participación. Este curso se va a impartir los días martes en un horario de 9 a 11 de la noche y ya están fijadas las fechas. Y les voy a pasar rápidamente el video respecto a este curso. Ahora bien, continuando con las conferencias gratuitas, bueno, agenden en sus fechas para que nos acompañen el día 17 de agosto a las 7 de la tarde con el maestro Eduardo Esquivel Jasso, quien es juez del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el tema audiencia intermedia. Y por otra parte, el día 24 de agosto de 6 a 8 de la noche, con la jueza de control y enjuiciamiento especializada en justicia penal para adolescentes, Rosicela Gutiérrez Beltrán, con el tema las medidas sancionadoras en el sistema de justicia penal para adolescentes. Reiterarles, por el chat se les estuvo enviando la liga de WhatsApp de oferta académica Liceo. Para quienes deseen incorporarse o todavía no forman parte de estos chats, es el medio a través del cual estamos enviando las ligas Zoom de estos eventos gratuitos que se están generando por Liceo Académico. Ponemos a su disposición nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Telegram y la página web del Liceo Académico, y por supuesto que el número institucional 22 21 14 25 79 para que quienes tengan dudas o inquietudes de incorporarse a alguno de nuestros grupos de estudio, o en su caso adquirir la respectiva cuota, constancia de participación, que como ya lo comentó el maestro Manuel Camacho, tiene una cuota de recuperación de 100 pesos y por supuesto va avalada y firmada por los docentes que participan en Liceo Académico. Les agradezco su atención y ya veo aquí varias manos levantadas, maestro Manuel Camacho, que desean realizar sus respectivas preguntas a nuestro invitado. Ok, vamos uno por uno, ¿te parece? Como siempre la dinámica. Abrimos micrófono primero al abogado Israel Álvarez. Para poder hacer uso de la voz necesitan tener encendida su cámara, ¿eh? Si no están encendida la cámara, no hay uso de voz, por favor. Adelante, abogado Israel Álvarez. Gracias, que eres alumno del Liceo Académico y te sigues preparando, pese a que hoy no es día de clases, te estás preparando. Adelante, Israel. Gusto. Buenas noches, aquí estamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los presentes. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿El amparo indirecto también procede contra la inadmisibilidad del recurso de apelación? Es decir, el recurso de apelación se interpone dentro de los 10 días, una vez
que causa ejecutoria la sentencia. Luego entonces hay tribunales que solo admiten o solo laboran hasta cierta hora. Te trasladas a Ciudad Judicial para poderlo interponer y te dicen que ya llegaste demasiado tarde porque es el 9º día y cierran a las 9 y ya no te lo admiten. Pero al siguiente día lo promueves a primera hora en el tribunal. Procede el recurso de amparo indirecto si no te admiten ese recurso de apelación. Bueno, aquí por lo que mencionaste al final, que llegas a promover ya tu apelación extemporáneamente el día posterior, ¿no? Porque cerró el tribunal y ya no te deja promover. Entiendo esa parte, ¿no? Ok. Bueno, en este caso, es complicado, ¿por qué? Porque sí, hay inclusive una situación porque se supone que los plazos judiciales, pues, son fatales. Es decir, si lo interpusiste o no lo interpusiste, pues prácticamente queda en uno el consentir tácitamente o no la sentencia. Aquí lo importante es poder demostrar que no te dejaron poner tu apelación y el por qué, sobre todo porque como ahora está la tramitación del juicio en línea, como que los tribunales de locales y federales toman el día pues casi en las 24 horas, ¿no? Literalmente. Sobre todo porque también está la posibilidad de los buzones. En este caso yo, en lo personal, no he visto todavía un amparo indirecto ni directo respecto a que no me hayan dejado promover el recurso de apelación. Sin embargo, yo considero que se podría estimar que sí estaríamos más dentro del territorio del amparo indirecto por las cuestiones en las que encuadra. Sobre todo porque hay una violación a la seguridad jurídica y certeza jurídica si es que te dicen, oye, no me dejaste interponer mi recurso. Pero claro, tenemos que demostrar que efectivamente fuimos en tiempo y forma a interponerlo y fue la autoridad quien de manera arbitraria pues decidió no recibirlo. Sobre todo porque en amparo indirecto hay actos de imposible reparación y son aquellos que atacan más bien son aquellos que se encuadran en los que afectan los derechos sustantivos y en este caso la certeza y seguridad jurídica son derechos sustantivos. Máxime que el día es 24 horas, ¿no? Luego entonces Ciudad Judicial solo trabaja hasta las 9 de la noche, por así decirlo. Entonces las horas hábiles serían 3 las que estuvieran volando, por así decirlo. Obviamente quiero pensar que antes del amparo indirecto se podría ir al recurso de revocación contra la determinación de no admitir el recurso de apelación. Pero sí procederá la demanda de amparo indirecto. Yo, como les comento, en este caso, pues, desgraciadamente, no operan las 24 horas, pero sí el término legal son 24 horas. Entonces, pues habría que señalar en nuestro amparo indirecto porque es una situación que nos deja violentando la certeza y seguridad jurídica y por ende sí debería conocer un juez de distrito. ¿Por qué? Porque amparo directo de plano no va a ser, porque no es una resolución que pone fin al juicio, etc. Y lo único que podría conocerlo es entonces el amparo indirecto. Pero como tú bien dices, deberías de ver si en tu caso y dependiendo la materia y el tipo de juicio, es susceptible de revocarse tal determinación. Ok, bien. Muchas gracias, doctor. Okay. Bueno, continuando aquí con las personas que tienen levantada la mano, como siempre, Sarita, entre las participantes en las conferencias y en los grupos de estudio, ¿puedes activar tu micrófono y realizar tu pregunta? Muchas gracias, Jessy. Pues desde luego agradecerle al doctor
qué forma tan resumida nos habla del amparo, porque desde luego tiene mucha razón. El amparo se requiere de mucho estudio, de muchas horas de estudio y comprensión. Le agradezco la forma sucinta que nos está hablando de él, por un lado. Y por otro lado, una situación que se me está presentando en este momento es que interpuse una apelación en una sentencia definitiva que es de juicio oral civil, en donde se admite el recurso de apelación. Entonces, estoy pensando si me confirman la sentencia definitiva, que definitivamente está violentando los derechos procesales y, como dice, la certeza jurídica y la seguridad jurídica, porque esta sentencia definitiva me anuló ay, Dios mío, se me fue ahorita la palabra. Otra sentencia que ya había causado ejecutoria. Entonces, lo que hace esta sentencia es anularme la ejecutoria, el auto de ejecutoria de la sentencia anterior. Ya era una cosa juzgada. Lo que pasa es que era un litisconsorcio y una de las personas metió amparo por de dificultad de emplazamiento y nos dijeron se le repone procedimiento. Entonces, en la reposición de procedimiento, ella, pues, también consideró que hizo fraude procesal y puso un contrato privado y a final de la sentencia definitiva que estoy apelando, sale a favor a ella y me anula la sentencia anterior que ya había causado ejecutoria. Entonces, por eso estoy previendo en esa situación los agravios que maneje yo en el amparo directo, ¿verdad? Porque va a ser directo. ¿Serán en relación a la resolución de la apelación o me voy a los puntos procesales, al fondo? Bueno, en primer lugar, dice que es un juicio oral civil, ¿sí escuché? No, un juicio ordinario civil. Ordinario. Es una acción plenaria de posesión. Ok, un plenario de posesión, ordinario civil, ok. Sí, porque como escuché oral dije, hay apelación, no. Pero bueno, ordinario civil. Bueno, tramitado el juicio, llegamos al momento en el que dice que una apelación deja insubsistente algo que ya había sido cosa juzgada, es lo que entiendo que me trata de decir. Una sentencia, la última sentencia Ajá. que yo ya apelé, me deja insubsistente el acto de ejecución, el auto de ejecución de una sentencia anterior. Okay. Porque ya había causado ejecutoria, yo ya había solicitado la ejecución de esa sentencia anterior. Ok, entonces nosotros ya estamos en un procedimiento después o concluido de juicio, ¿no? Porque ya había sentencia. Tan es así que se pidió la ejecución. Sí, yo solicité la ejecución. Exactamente, ella mete el amparo en el mismo día en que el juez me contesta, esta sentencia causa ejecutoria. Entra el amparo de ella por defecto de emplazamiento. Y a ella se le concede el amparo. Se le concede el amparo y ordena la reposición de autos por el defecto de emplazamiento. Ok. Entonces, aquí es importante. esa reposición de autos se lleva a cabo, se presentan las pruebas y todo, se llega a la sentencia definitiva y esta sentencia definitiva me anula el auto de ejecución de la sentencia anterior. Sí. Siendo que es un litisconsorcio,
porque no fue la única demandada y fue la única amparada. En el mismo amparo me dicen, este amparo solo se ampara a la quejosa y no así a los otros dos demandados. Entonces me dejó esta sentencia enosa. Ya apelé y hice mis agravios, pero estoy pensando, ¿y si me confirman la sentencia y si me nulifican esta sentencia? Me voy a amparo. Sí, es amparo directo. Pero entonces sería ya, los agravios serían contra la resolución de la apelación o contra las violaciones procesales. Bueno, aquí hay que poner atención a que una violación procesal en un juicio ordinario civil, al menos en la Ciudad de México, hay que apelarlas, porque siempre y cuando sea admisible el recurso de apelación en contra de estas, porque si no, las consentimos y no está preparada la violación procesal. ¿Por qué? Si yo considero que una prueba no debió haberse admitido, no la apelo en su momento y hasta el final, en amparo directo, lo hago valer con una violación procesal, no está preparada. ¿Por qué? Porque la misma ley de amparo dice que tienen que haberse agotado el recurso idóneo en su momento contra la violación. Y bueno, si no lo hace, pues no está preparada. Es decir, tenemos que revisar si nosotros vamos a ir por una violación procesal, que estén preparadas. Punto número 2. Aquí el acto reclamado, el acto que nos causa perjuicio, es esta última resolución que usted me está comentando que ya apeló. Pero bueno, más bien dicho, el acto reclamado va a ser lo que nos diga la sala. Ahora que le digan si confirma o modifica, ese va a ser el acto reclamado. Hay que ver, en dado caso que le confirmen, ahí sí va a tener que atacar las consideraciones de la sala de fondo. Y si usted hizo valer a lo largo del procedimiento violaciones procesales, apeló y las preparó, también los puede hacer valer en amparo directo. Si no, nada más va a tener que atacar el fondo de lo que diga la sala. Pasamos a hacer el uso de la voz de la abogada Susana, por favor. Preguntas muy directas, por favor. Les pido eso, por favor. Hola, Adelante. buenas noches. Mi pregunta es en materia penal, en un amparo y en un caso en concreto. La persona al ingresar al reclusorio por homicidio pasa su proceso, interponen la apelación, después el amparo, pero 4 años después de que ingresa al reclusorio se dan cuenta que tenía esquizofrenia. Obviamente todos los actos procesales de la apelación y del amparo, pues los firmó por propio derecho. Encontré una jurisprudencia donde dice que cuando la persona tiene esquizofrenia propiamente, porque así lo dice la jurisprudencia, no se contabilizarán los 8 años que tiene pues el sentenciado para interponer el amparo. Tengo esa duda, sí podría interponerse un nuevo amparo en donde ya se destaque que es un inimputable aún ya después de descubrirse esa situación de la sentencia. Bueno, habría que ver la jurisprudencia, si no nos limita en alguna etapa del proceso penal, porque luego son muy específicas, ¿no? Dice a lo mejor en la etapa intermedia, o a lo mejor te habla acerca de tal. Si la jurisprudencia no hace esa tal distinción, y sobre todo la ejecutoria de la jurisprudencia, y si esa jurisprudencia, bueno, no recordarás el órgano emisor. No la Sí. tengo aquí a la mano, pero... Bueno, si era un tribunal colegiado, un pleno, la corte. Me parece que es colegiada. Bueno, si fuese de un tribunal colegiado, y supongo que tu proceso penal es un proceso penal local, no federal. Sí, es local y fue en el 2013. 2013, ok. Ya tiene 10 años. La jurisprudencia, bueno, hay que también tener en consideración, y se me pasó a decirles que la jurisprudencia no permite su aplicación retroactiva en perjuicio de las personas. En este caso puede ser en beneficio, pero recordemos que es un proceso que tiene
una contraparte, vaya, entonces a ella se le podría perjudicar. Si es que cobra aplicación, habría que analizar el caso. Y bueno, si la jurisprudencia determina que no es contabilizable los 8 años y es una jurisprudencia que jerárquicamente obliga a la instancia local, entonces sí la podemos invocar y es de aplicación obligatoria para el jerárquico inferior. Ya en dado caso que se eleve a la litis constitucional, y se analice la aplicación o no de esta jurisprudencia entre un colegiado par, ya será otra cuestión. Pero así con los datos que me dices y con esa jurisprudencia te puedo comentar que si es de un circuito que obliga a un órgano local, sí podrías invocarla. Ok, sí, de hecho la jurisprudencia es a favor porque dice que como es inimputable, no se computará el tiempo, porque está en el entendido de que él firmó los documentos y fue notificado, y al tener esa discapacidad no se le podrían contabilizar como tal los 8 años para llevar a cabo actos procesales. Pero voy a checar entonces como me indica la jurisprudencia y analizar bien quién la emitió. Y sobre Aquí me todo, preocupaba el hecho porque en primera instancia le ponen 20 años y en la segunda instancia, como no metió en tiempo y forma su apelación, le aumentan a 42 años la penalidad. Por eso es que ahorita la familia empieza a buscar ayuda porque dice, ya le descubrieron que sí tenía la esquizofrenia en base a uno de sus momentos de crisis, es como comete el delito, y ahorita están buscando esa ayuda, ¿no? Sobre un amparo o algo. Yo, bueno, pues me puse a buscar y solo encontré esa jurisprudencia que podríamos apoyarnos un poco. Esa era mi duda, y muchas gracias por decirme por dónde estudiarle. Gracias. Continuando con quienes tienen algunas preguntas, le voy a abrir el micrófono al licenciado Miguel Hernández para que proceda a realizar la pregunta. Gracias, doctor. Buenas noches. Fíjese que tengo un amparo que interpuse en contra de un juicio ejecutivo mercantil. El acto es el exceso de ejecución por parte de Comisión Nacional Bancaria, porque me están bloqueando tarjetas de crédito. Entonces, interpongo ese amparo. En el informe justificado, la ejecutora y la ordenadora, por lo que hace a la ejecutora, informa que sí existen los actos, y conforme a la ejecutora, que es Comisión Nacional, manifiesta que no existen los actos. Sin embargo, en el expediente de origen se advierten constancias de la comisión a donde ya ejecutaron el acto y que efectivamente existe ese exceso de ejecución. Sin embargo, en el informe previo de la ordenadora, nada más manifiestan que sí existe el acto, mas no agregan esas constancias. ok, Si yo acredito en el juicio de amparo ese exceso a través de copia certificada del informe que rinde la comisión bancaria, ¿considera usted que tengo por acreditado precisamente el exceso? bueno, una cosa es la acreditación del acto reclamado y otra cosa es que ya se dilucide o no los conceptos de violaciones sean favorables o no. Recordemos que por un lado, en el amparo, fijamos cuál es nuestro acto reclamado y la litis se constriñe al acto reclamado y nuestros conceptos de violación. Para estudiar el amparo, tenemos que superar pasitos. Una de ellas es la existencia del acto reclamado. Por lo que escuché, la ordenadora dice sí existe, ¿no? Ordenadora, ok. Y la ejecutada dice no, no es cierto. Ok. En este amparo, ¿a quién señaló como ordenadora? Perdón, ¿me lo repite? O más bien, aunque no tenga el nombre, si es del ámbito una autoridad administrativa o si es una autoridad jurisdiccional la ordenadora. La ordenadora es una autoridad judicial. En Ok, este caso, bueno, es el juzgador conocedor. ok. El juez le ordena a la comisión que ejecute tal cosa, ¿no? Ok.
Bueno, se presume, hay ciertas tesis que dicen que se presumen por ciertos los actos, salvo que la ejecutora diga que no. Pero de todas formas, nosotros, de las constancias, igual cuando hagamos el estudio en lo personal, sí me llegó a un caso en el que la ordenadora dijo si es cierto y la ejecutora dijo no es cierto. Yo no le pude tener por presuntivo eso y lo tuve que estudiar, y al momento de hacer el estudio de nuestros resultados, más bien en considerandos, dije, a pesar de la negativa, se acredita que sí existe el acto reclamado, derivado de las documentales públicas que se anexan como informe justificado, consistentes en tal, 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 porque de ahí yo advertí que efectivamente sí hubo ejecución del acto que reclama. Muchas gracias, doctor. Una duda más. Interpuse también recurso de revocación respecto a la solicitud de aplicación de caducidad de instancia en el juicio de origen. En este caso, lógicamente están por resolverlo. Sin embargo, yo ya adelantándome, ¿considera usted que pueda interponer el juicio de amparo, perdón, la ampliación de la demanda de amparo respecto a este acto toda vez de que se está actualizando? Híjole, habría que ver si está en tiempo para empezar. Y por otro lado, como señala como acto reclamado la ejecución de esta situación, yo creo que no podría, bueno, sería cuestión de otro juicio, porque estamos hablando de un acto diverso, ya estamos hablando de un acto Ajá. que es la resolución del recurso de revocación. Ya no estamos hablando de que una ordenadora le dijo a una ejecutora, haz esto. Ya es un acto distinto. Ok. Muchas gracias, doctor. Miren, vamos a una última pregunta ya por cuestión de tiempo, una disculpa. También no queremos abusar del tiempo del expositor y ahorita tenemos otra actividad, entonces al abogado Oscar Manuel, por favor. Sí, buenas noches, doctor Camacho, buenas noches, maestro. Admito y reconozco antes de la duda que tengo que habló de las generalidades de amparo, pero y también nos dice el doctor Camacho, usted está en un tribunal colegiado en materia civil, la pregunta va encaminada en materia penal. Usted nos hablaba que en materia penal, en un amparo directo, se puede presentar dentro de los 8 años en materia penal. Pero tengo una duda, yo, maestro. He visto sentencias que ciertas personas o X sentenciado tuvo 2 o 3 años preso, obtuvo un beneficio, un cambio de medida cautelar, le imponen 8 años de prisión, es confirmada por la sala. Entonces, ahí, al momento de los resolutivos, dice, una vez que cause ejecutoria la sentencia, mándese al juez de ejecución en la Ciudad de México para que éste diga en qué lugar va a pagar el tiempo que le resta de la pena impuesta. Entonces, mi pregunta es, ¿ahí cuánto tiempo tiene el sentenciado o el directo quejoso ya para presentar el amparo directo? Ok. Aquí en amparo directo, bueno, si bien es cierto, en materia penal tenemos esa situación de los 8 años, también lo es que como este es el acto reclamado ya de la sala, yo considero, y claro que como no tengo la especialidad en penal y no estuve mucho tiempo en penal, hay que ver, si es una sentencia definitiva que es condenatoria, que imponga una pena de prisión, pues sí, tenemos el plazo de 8 años. En caso de que no recaiga el acto reclamado en ese supuesto, al menos por la interpretación directa de la ley, nosotros tendríamos los 15 días contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación del acto reclamado. Aquí me dijo que, no sé si escuché bien,
que cause ejecutoria. Sí, nada más. Sí, es que al momento de que dice el tribunal, bueno, ahora el Tribunal Colegiado de Apelación en materia federal, dice, se confirman los puntos resolutivos del juez de primer conocimiento y en su efecto, una vez que cause sentencia la ejecutoria, envíesela al tribunal, al juez de ejecución penal en la Ciudad de México para que éste determine en qué lugar va a estar durante el término que le falta para cumplir la pena impuesta, porque se piensa que no alcanza ningún beneficio del 137 y 140 de la Ley de Ejecución Penal, o sea, no alcanza ni el 50 ni el 70%, mucho menos. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted expone, que tiene que tener 15 días para presentar el amparo ahí, porque si no, le van a dar orden de reprehensión y le digo por esto, por lo que pasó con García Alpizar. García y Alpizar, que el señor lo dieron una sentencia y luego, pero yo acabo de ver una sentencia en ese sentido donde le están diciendo tienes que, entonces son los 15 días. Entonces era mi duda y por eso le digo, usted está en materia civil, es muy entendible esa situación y le agradezco y buenas noches y gracias por el tiempo que tuvo y la paciencia para contestar nuestras preguntas. Muchas gracias por su intervención, licenciado Oscar. Y bueno, por cuestión de tiempo y como ya lo comentaba el maestro Manuel Camacho, una disculpa a todos. Y bueno, y quienes aún tienen algunas preguntas, pero también para no abusar del tiempo del invitado, que amablemente estuvo ya aquí más de 2 horas exponiendo sobre el tema generalidades sobre el juicio